Por ejemplo, un cristiano que no aprovecha la Navidad para echarse unas canitas al aire. Un cristiano que no bebe y se emborracha con todos. Un cristiano que dice, no, yo prefiero no ir más allá de esta fiesta. Que venga, tómese esto, bailemos así. No, se va a ver raro. Pero muchas veces, queridos hermanos, hay personas que le temen más al que dirán del hombre que aún el temor a Dios. Y si usted y yo no somos luz o contracultura en este tiempo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer? Yo no creo que va a venir el que toma las fiestas a la ligera y va a decir, ese es el último traguito y vamos a orar a Dios. No creo. Creo más bien que Dios nos está llamando a usted y a mí a ser en medio de estos tiempos difíciles luz, queridos hermanos, luz a las naciones. Por eso, hoy he titulado la predicación de esta mañana, Un corazón para la Navidad, y es necesario tenerlo. Y un hombre nos muestra cómo observar la plenitud de la Navidad para nuestras vidas, cómo observar la Navidad con un panorama profundo. No solamente quedarnos en las luces, los regalos, los arbolitos, las pelotitas, el buñuelo, la natilla, sino verlo con el alcance, con el panorama más completo. Y algunas veces, queridos hermanos, no dirá uno, pero este sí es harto y aburridor, este personaje que predica. ¿Por qué nos quiere mostrar cosas diferentes de la Navidad que hemos tenido por toda la historia? Pero creo que la palabra nos conlleva a que tengamos realmente un conocimiento de lo que significa la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, abran sus Biblias si son tan amables en Lucas capítulo 2, ya decir segunda de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 25. Aquí es el momento cuando ya había nacido nuestro Señor, 8 días habían pasado, y Jesús era llevado al templo para ser circuncidado. En ese proceso, en esa, digamos, situación, entonces sucede esta experiencia. Versículo 25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Un hombre que Dios utiliza para revelarnos algo del niño que estaba entrando al templo en ese instante. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos a tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decían de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Dejémoslo hasta ahí. Ahora, como usted está observando, queridos hermanos, tenemos un hombre aquí muy especial y piadoso. Este hombre
tiene una revelación del Espíritu Santo de quién es este niño que estaba en el templo justo en ese momento. ¿Y por qué yo digo que es un corazón preparado para la Navidad? Porque puedo observar en Simeón a este corazón, esta persona que puede ver, digamos, un panorama amplio con respecto al Salvador que él pudo tomar y acercar a su propia vida. Este corazón entonces tenía una vida en primera instancia, y lo hacía especial, una vida coherentemente cristiana. Dos aspectos lo mide. El versículo 25 dice que era un hombre justo y piadoso. La parte de justicia significa que era alguien que cumplía la ley de Dios de manera cabal, es decir, era una persona comprometida también en su forma de andar y de vivir. Y piadoso era el sentido de alguien consagrado a Dios. Ahora, no estoy diciendo que era el hombre perfecto, no. Pero era un hombre que entendía y comprendía realmente, digamos, esa obra del amor de Dios en él. Es decir, su justicia a través de lo que estaba establecido en esa época, que era el sacrificio. Creía en el perdón de Dios, por lo cual era un hombre que le amaba y era un hombre consagrado. También podemos ver que era un hombre que tenía un anhelo profundo en su corazón. El mismo 25 dice la palabra que esperaba la consolación de Israel. Y ese es un término que hace referencia a la esperada del Mesías. Era alguien que anhelaba en su corazón con un gran deseo de poder ver entonces en su época aquel cual Dios daría para poder traer unas buenas nuevas y libertad a un pueblo que se encontraba bajo una opresión, no solamente de Roma, sino una opresión de ser un pueblo despiado de Dios. Cuando ellos caminaron como Israel con Dios, fue una nación realmente bendecida. Ellos se alejan de Dios y esta nación entonces es una nación que se volvió presa del enemigo y devastada. También ese corazón era un corazón de una relación, entonces, una vida especial, un anhelo por la manifestación de Dios, pero era una vida también de relación, donde lo podemos observar. La palabra dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y Dios le había revelado, es decir, era una persona de comunión. Y en su revelación Dios le había dado una promesa muy hermosa, hermanos, que el que no la tenga, grave. Esa promesa, el que no la alcance, es desdichado. Y la promesa es hermosa. El versículo 26 dice que él no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Usted se imagina que alguien muriese sin esa promesa? Eso es un regalo de Dios mismo que nos lo da a todos nosotros, que usted y yo podamos abrazar, hermanos, realmente la capacidad de poder ver a ese Salvador. En este caso, él vio a ese niño que pudo tomar en sus brazos y acercar profundamente a sus pechos. Hermano, hay dos cuadros. Ayer vi otro cuadro sobre Simeón que me llamó mucho la atención. Y ver a este hombre viendo a ese pequeño. El anterior que había visto de un pintor canadiense lo tenía en su pecho así fuerte y lloraba de la emoción, pero también lloraba de lo que sucedería. Ellos pudieron plasmar esa realidad. Dios entonces le promete especialmente a este hombre: usted no va a morir sin que vea al ungido. Ahora, el ungido acá era una señal, queridos hermanos, de tres cosas que se daban en la unción del Antiguo Testamento. Se ungía a los sacerdotes,
se ungían a los profetas y se ungían también a los reyes. Es decir, aquí venía el que era el sacerdote, el que intercede por el pueblo ante Dios y recibe de Dios palabra, aquel que reconoce las cosas que han de venir, el profeta, y es poderoso para obras también. ¿Y cuál es el otro? El rey, el que aplica el gobierno y la voluntad de Dios a su propia vida. En ese aspecto, queridos hermanos, él anhelaba ver esa plenitud del regalo de Dios para su propia nación y para su propio pueblo. Entonces, esa relación le permitía a él estar seguro: Señor, yo no moriré sin ver al ungido. Qué vida tan anhelante me puedo imaginar cada día, ¿no? ¿Será este el día, Señor? ¿Cuándo será, Señor? Eso solamente lo da una relación profunda con Dios. También era un hombre de relación porque era dirigido por Dios mismo. El versículo 27 dice: y movido por el Espíritu. Es decir, Dios mismo direcciona y toca la vida de este hombre con el objetivo de que se acerque al lugar, el templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿qué dice la palabra? Él entonces lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Es decir, la promesa se le hizo realidad, se hizo tangible. Estudiando Pedro hemos visto esa, digamos, esa oportunidad o ese regalo grandioso que usted y yo tenemos, de que creemos en el Señor Jesucristo sin haberlo visto. Es decir, dentro de nosotros hay algo que nos muestra esa tangibilidad, esa realidad de Dios. Y es inexplicable en cierto sentido, porque es un don, un regalo de Dios que ha sido puesto en nuestros corazones, que creemos y afirmamos esa realidad. Cuando podemos acercar la verdad y la promesa de Dios a nuestra vida y a nuestro pecho, entonces como que toda esa luz brilla. Y ese hombre entonces trae, digamos, un corazón para la Navidad que quiero enfocarme como segundo punto fuerte, o cuarto subpunto, es de revelación. ¿En qué sentido? Este hombre lo único que puede decir es: bendito Dios. Y comienza a plasmar una de las canciones cristianas más reconocidas. Ahora despides, es el título, que en latín es Nunc Diminitis. Es decir, es un canto gregoriano, ¿no? De esa forma. Pero era el sentido de que este hombre estaba diciendo en ese momento: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, aquel hombre estaba ya pleno. Este hombre se pudo ir ya para a su casa, sabiendo: he conocido al Salvador. Ahora, Señor, no tengo temor si en algún momento ya tú me llamas, porque el morir en Cristo es ganancia. Sé que ahí está el Salvador de mi vida, ahí está el Cordero para mí. Señor, ya puedo ir en paz. Y eso es un regalo precioso que usted y yo podamos, hermano, vivenciar o abrazar esa paz majestuosa y, digamos, preciosa de Dios para nuestras propias vidas. Poder uno estar en paz, en tranquilidad. Mis ojos han visto tu Salvador, una promesa que estaba desde los
tiempos pasados que el mismo Isaías había escrito, y sobre todo en Isaías vamos a ver mucho del Señor Jesús. La palabra dice en Isaías 52:10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Qué significa eso? Es como cuando usted dice, bueno, vamos a trabajar, ¿cierto? Es como la figura. Es decir, Jehová desnudó su brazo. ¿Con qué objetivo? Para que todas las naciones observaran que la salvación era de nuestro Dios. Mis ojos entonces, dice él, he visto la salvación. Hermoso cuando usted y yo entonces podemos ver que en Jesús realmente está la salvación de nuestras vidas, la salvación de todo corazón, está en ese regalo, en ese niño que este hombre abraza en ese instante. Luego sigue él diciendo, versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Él reconocía que esta revelación estaba dada para todos los pueblos, para toda la nación. La luz entonces venía y iba a ser entonces revelada a los gentiles. Y es verdad, cuando usted a mí, a todos los de la historia, que podemos decir somos gentiles, que no tenemos, digamos, como nación judía, aunque muchos de nosotros posiblemente, por ser españoles de descendencia, nosotros tenemos mucho de judío, pero no podemos decir yo soy israelita. ¿Cuándo nos llegó a nosotros eso? Cuando Cristo revela la voluntad de Dios y los apóstoles continúan y se establece entonces las iglesias y las columnas y la base quedan allí puestas. Entonces viene la revelación para usted y para mí que podemos tener perdón de pecados, que hemos sido reconciliados a través de un Salvador. Entonces la luz viene a las naciones. También dice el versículo 32, parte B, y la gloria de tu pueblo Israel. ¿Y cuál es la mayor gloria de Israel? Cristo. La salvación es de los judíos, viene por los judíos. El mismo Señor Jesús lo dice y ahí está escrita desde los tiempos del Antiguo Testamento. Es decir, he aquí la luz para todas las naciones y la mayor gloria del pueblo escogido. Y esto a nosotros nos llama la atención porque es hermoso ese reconocimiento de lo que es la Navidad, y hasta ahí es precioso, porque podemos abrazar las palabras que están un capítulo antes, unos versículos antes en Lucas. Si usted mira por favor en el versículo 9 del capítulo 2 de Lucas, están hablando allí un ángel a los pastores. En el versículo 10 el ángel le dice, no teman, porque aquí yo les voy a dar unas buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11, que hoy has nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto servirá de señal, lo hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente aparecieron ángeles y huestes que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz, otra vez esa palabra, me puedes despachar en paz, Señor, ya en este momento. Y los ángeles cantaban, hay paz, en la tierra hay paz, buena voluntad para con los hombres. Y nosotros cantamos, nos gozamos, nos alegramos ante esa verdad y ante esa realidad. Por eso muchas veces la Navidad, queridos hermanos, la celebramos basados, digamos, en este aspecto de ella. No estoy hablando que esté mal, está muy bien, porque es una realidad y una verdad. Pero,
Queridos hermanos, la Navidad trae otro regalo. Y vamos a observar cuál es este regalo que este hombre le es revelado, entiende y expresa. Versículo 33 dice que José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¡Wow! Hermoso, luz para los gentiles, la salvación, la gloria de Israel. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, que la Navidad también es espada. Y eso no nos gusta, eso no nos atrae fuertemente. Es decir, pero tú me dices Navidad, son regalos, buñuelos y natilla. Simeón nos está diciendo, hay gozo y hay paz, pero hay espada. Está muy claro que yo te puedo decir feliz Navidad, pero no está muy claro que yo te diga, por ejemplo, a ti, Nidi, feliz espada que traspase tu alma. Y eso no nos gustaría, ¿cierto? Yo creo que Coca-Cola, que hace unas comerciales de la Navidad, que le gastan mucho dinero y son historias conmovedoras, jamás pondría en la Navidad una espada atravesando el corazón de una persona. Pero si la Navidad también es esto, Él lo está diciendo ahí. No está hablando de ya grandote, no está el niño ahí, 8 días ya ha nacido, y está diciendo, va a tumbar a muchos y va a levantar a hartos también. Pero va a haber una espada que va a penetrar y cruzará las almas, porque es necesario discernir lo que hay en el pensamiento de muchos. Pero esa parte de la Navidad, si no me hable usted a mí hábleme de buñuelos, de natilla, lechona, tamal, caratantas, ¿cómo es que se llama? No, eso es del Cauca. Jesús claramente dijo lo siguiente: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Y hermanos, es necesario que la espada esté muchas veces antes que la misma paz. Y ¿sabe qué? ¿Por qué muchas personas no quieren venir al cristianismo? Porque no quieren enfrentar la espada para abrazar la paz en su propia vida. No la desean, pero es necesario la espada para la paz. Si usted está enfermo de una apendicitis, ¿cuál es la forma de curarlo? Corten eso y cosan. Es decir, si no hay bisturí allí, si no hay sangre derramada allí, si no hay dolor allí, no puede haber recuperación entonces de esa persona. La espada es necesaria en medio de nuestras vidas, pero no queremos aceptarla. ¿Por qué? Porque es el conflicto, y es verdad, cuando Cristo viene a mi vida hay conflictos. Hay un conflicto furioso, interno, con mi forma de ver la vida.
Hay un conflicto interno de mis deseos y la voluntad de Dios. Hay un conflicto interno por yo querer lo que a mí me place y no querer hacer lo que Dios quiere. ¿Quién en la sociedad quiere recibir una verdad como esta? Para usted ser salvo debe ser esclavo de Jesucristo. Nadie lo va a querer desear. Porque todo el mundo quiere, yo tengo mi libre decisión, yo tengo mi libre albedrío, yo puedo tomar mis decisiones, yo soy dueño de mi destino. Cuando alguien realmente conoce a Cristo, sabe que Cristo es su todo. Entonces, cuando Cristo viene y la espada penetra, va a traer conflicto al interior de esa persona. Lo que amaba antes, lo que antes le hacía feliz, ahora le hace desgraciado en cierto sentido. El pecado que antes abrazaba y traía gozo, ahora le trae tristeza y lo aplasta. Ya se requiere entonces una nueva transformación y mucha gente no quiere esa espada, pero sin esa espada no puede venir entonces paz. La Biblia, hermano, habla claramente sobre espadas de Dios en medio de nuestros corazones. Habla de la espada en toda la historia bíblica misma dada. En Efesios dice que la palabra de Dios, o la espada del Espíritu Santo, es la palabra de Dios, mejor dicho. En Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Tiene la capacidad de aún tocar nuestros propios pensamientos. La espada que tenía el príncipe del ejército de Dios, cuando Josué ve, se postra ante él. Es decir, la espada ha estado allí. David, cuando peca haciendo el censo, queriendo medir su poder y cuánto se ha engrandecido, y Dios entonces trae un juicio sobre él. Y una de las visiones que vio David era que el ángel ya tenía desenvainada la espada, iba por Jerusalén, si no me equivoco, fue casi 70,000 los muertos. Y ahí venía ya la obra, el juicio. No podemos nosotros vivir un cristianismo sin espada, hermanos. Cuando el hombre, Adán y Eva, pecan, el Señor colocó espada para que no viniesen a tomar del árbol de la vida. Y lo hizo por misericordia, porque si ellos hubiesen comido del árbol de la vida, serían eternamente pecadores. Por eso la custodia con 2 espadas que se mueven de un lado a otro, protegiendo. Ahora, queridos hermanos, usted y yo también debemos ser conscientes de esta realidad, de que va a haber espada en nuestro corazón que va a generar un conflicto. Pero esta parte de la Navidad no nos atrae. Nos atrae la fiesta, el buñuelo y la dicha, pero no la espada allá adentro que nos dice, ¿cómo está usted? Porque, les soy honesto, Jesús va a causar 2 cosas. Está puesto para caída o para levantar. Así es de sencillo. En Primera de Corintios podemos ver sobre estas caídas. En la carta a los Romanos, Pablo le dice a ellos lo siguiente, capítulo 1, versículo del 21 al 24. Dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es decir, la locura de predicar, si usted cree salvo, para una persona que piensa que es a través de sus atributos, y muchos se autojustifican, esto es locura. Versículo 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente, ¿qué? Tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué? Y sabiduría de Dios. Es decir, Cristo se volvió piedra de tropiezo para muchos, porque no creyeron, no abrazaron esa realidad y esa verdad del mensaje del Evangelio. No lo abrazaron, no lo aceptaron. En 2 Corintios, adelántese otro poco y vaya al capítulo 2 junto conmigo. Y vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Es decir, unos para que tropiecen y otros para que se levanten. 2 Corintios 2, 15 y 16. Es muy buena la pregunta. ¿Usted a qué huele, hermano? ¿Realmente usted a qué huele? ¿Qué? En Cristo usted a qué huele? Y no estoy hablando del desodorante, aunque no está mal que no se lo deje echar, hermano. ¿A qué olemos? Y Pedro mismo lo expresa en la primera carta, capítulo 2, versículo 7 de Pedro. Dice así: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y dice, ¿por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido. Aquí podemos ver los que se levantan. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien. Ahora estamos en la locura de la predicación, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso va a haber el conflicto, va a haber la espada, va a haber la lucha. Y la espada atravesó su misma alma. Para muchos, esa frase dada por Simeón a María era el significado de que ella vería a su hijo en la cruz. ¿Y cuál madre no le dolería eso? Lo lógico es que mueran primero los padres y después los hijos. Por eso a un padre ver a su hijo fallecer es doloroso, y mucho más en la forma como fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo, golpeado, rechazado, lacerado, todas esas situaciones. Es decir, el cúmulo de dolor fue para ella bastante. Pero considero que también era el hecho de que ella sufriría esa misma espada. Recordemos que en Marcos 3:21 la palabra nos dice que tanto sus hermanos como María pensaban que Jesús estaba fuera de él, como que estaba loco, y lo mandaron a llamar y decirle, ya deje de hacer esto. Acuérdese cuando lo increpaban, diciéndole, ve y daste a conocer. Ellos no entendían realmente en su plenitud el llamado
María y sus hermanos en un momento de su vida estaban oponiéndose al ministerio de la salvación, hermanos. Por eso, si no entra esa espada a nuestras vidas para discernir, si esa espada no está puesta, ¿cómo usted y yo podemos entonces tener, queridos hermanos, esa paz? Es imposible poderla abrazar. Esa espada entonces debe llevarnos a lo siguiente, al arrepentimiento, y eso nos gusta. La espada debe llevarnos al arrepentimiento, es decir, va a traer dolor, va a mostrar nuestra propia realidad. Nos va a llevar a que admitamos muchas veces que somos pecadores, que admitamos que somos débiles, que somos incapaces, que necesitamos a un Salvador, necesitamos estar reconciliados realmente con Dios. Esa espada, si no trae arrepentimiento genuino, hermanos, entonces ¿cómo podemos decir, mis ojos han visto al Salvador? Esa espada, queridos hermanos, debe traer también conflicto interno, la lucha entre las dos voluntades. No solo me reconozco como pecador, sino que ya entra esa lucha entre el viejo hombre y la nueva naturaleza, la lucha entre la carne y el espíritu, y ese conflicto a nuestro interior. Yo quiero hacer esto, pero sabemos que no debe hacerlo. El mismo Pablo lo dijo, mis miembros quieren otra cosa, mi ser interior otra. ¡Ay de mí! Que querer hacer lo bueno es como el deseo, pero no lo hago. Necesito a Jesús para que venga un orden a mi vida, y eso se requiere de la espada al interior de cada corazón. O si no, no es posible poner un orden a esas vidas. Por eso en la oración que Jesús enseña a sus discípulos, el Padre Nuestro, está la parte que dice que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Jesús vivió la espada, queridos hermanos, claro. En el monte, en Getsemaní, Él claramente dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, eres tú, Señor, eres tú, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cómo, hermanos, hacerlo? ¿Cómo entenderlo? La espada siempre ha estado en el proceso de la salvación. No como un instrumento de ir a entrar en batallas o en guerra, no, como un instrumento para salvación. Cuando alguien en el Antiguo Testamento pecaba, tendría que traer un sustituto, y ese animal era sacrificado y la espada estaba ahí. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es la muerte, y la única forma de ellos librarse entonces era por el sacrificio, la espada allí en medio. Jesús sufrió la espada para traernos paz. La cruz del Calvario, donde allí su sangre fue derramada y donde Él fue entonces izado por nuestros pecados. Yo le pregunto, ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiera rechazado la espada? ¿Qué hubiese pasado si María hubiese rechazado la espada? ¿Qué hubiese sucedido si usted y yo rechazamos la espada? Considero que podemos claramente expresar, mis ojos no vieron al Salvador.
Queridos hermanos, la Navidad trae un regalo, sí, no lo puedo negar, pero también trae espada. Y tenemos que verlo en ese panorama completo. No estoy diciendo, no, pues, no me den buñuelo, mi espada no comer natilla. No, no. Lo que estoy tratando de decir es, ¿a qué realmente vino Jesús a su vida? Realmente la espada sí está penetrando en su corazón. Usted sí está aceptando la palabra de Dios. O en el momento, hermano, que comienza la canción de aquellos diciembres y festejar por el ausente, usted se le olvida Cristo y la carne gobierna. Déjeme decirle entonces, querido hermano, ¿qué espada realmente usted tiene? Ni siquiera un corta uñas. ¿Qué espada hay? Si usted no es diferente, hermanos, en este tiempo, ¿usted a quién le va a pedir que sea diferente? ¿Al que no conoce a Cristo? Por eso debemos ser, queridos hermanos, contracultura. Ahorita no estoy diciendo que no festejemos, no, estoy diciendo, hermanos, lo que realmente festejo fue que vino la paz a mi vida, pero esa paz también trajo espada a mi corazón. Si no es así, entonces, ¿cuál es la Navidad que estamos viviendo? Y considero deben ser ambas. Ambas cosas debemos tener el panorama. Un corazón preparado para la Navidad tiene la visión de toda la venida de Jesús. Muchas veces se ve ahora el niño Jesús por nuestras tradiciones. Pero este hombre pudo ver en el niño Jesús algo supremamente duro, algo supremamente difícil, y es que iba a traer mucha contradicción a los corazones. Este niño a muchos va a tumbar y a muchos va a levantar, pero es necesario que una espada atraviese su alma. Queridos hermanos, que tengan ustedes una feliz espada en esta Navidad. Y nos gocemos en una verdadera alegría. Decir, ya puedes despachar a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto realmente al Salvador. Realmente al Salvador. No estamos viendo al niño solamente, estamos viendo al Salvador. Queridos hermanos, eso es darle gloria a Él, es honrarla, saber por qué vino a esta tierra. Y disfrutemos y gocemos de este tiempo sin olvidar, la espada está puesta en mi corazón. ¿Qué está atravesando mi alma? Cristo, por causa de Él. ¿A qué tengo que morir, hermanos? Yo creo que uno de los epitafios hermosos, y pues mucho más estoy sensible por la situación de mi suegro. Le hablaba a mi esposa y le decía, qué belleza este epitafio. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué belleza, hermano, algún día que partamos de esta tierra con esa seguridad. Amén. Una feliz Navidad. Iniciamos. Estudiemos la palabra, oremos en familia, hagamos los buñuelos en alegría, comamos la natilla con gozo.
Pero no olvidemos que Él vivió la espada por nosotros. Nosotros también debemos vivir la espada como hijos de Dios. Vamos a orar. Señor de los cielos, te agradecemos porque tú nos muestras hoy que no podemos ver los tiempos como todo el mundo lo ve, sino que tenemos que ver los tiempos más allá. Es verdad y reconocemos, declaramos y afirmamos, Señor. Tú enviaste al ungido, a Jesús. Él es nuestro Salvador, la luz para los gentiles.